En este sentido, la absorción es un proceso que inicia desde el momento en que nosotros administramos el medicamento hasta que llega el fármaco o principio activo a la sangre. Ahí vamos a ver nosotros que existen diferentes factores que pueden modificar la absorción. Pero antes me gustaría dar una definición inicial de lo que es medicamentos, porque luego tendemos a confundirlo o lo hacemos sinónimo con otros conceptos. Un medicamento es un fármaco que tiene una forma farmacéutica y que se administra básicamente con el objetivo de producir un efecto terapéutico, un efecto que incluye curativo, paliativo, profiláctico, rehabilitatorio o diagnóstico. Y está conformado básicamente por dos elementos: el principio activo y los excipientes que me van a permitir darle esta forma farmacéutica. Estos excipientes o aditivos pueden ser saborizantes, colorantes, antioxidantes, que más adelante en otra plática vamos a tomar este tema. Ahora bien, existen 4 tipos de las formas farmacéuticas de acuerdo a su estado físico: las sólidas, semisólidas, líquidas y gases. Dentro de las sólidas encontramos, por ejemplo, cápsulas, grajeas, tabletas. En estas podemos encontrar varios tipos: tabletas de liberación rápida, tabletas de liberación sostenida o con capa entérica, trociscos, perlas y chicles que, como vamos a ver más adelante, la nicotina puede ser un ejemplo. Dentro de las semisólidas tenemos a la cremas, gel, espuma, ungüentos y pomadas. Y dentro de las líquidas, ahí tenemos una gran variedad. Tenemos emulsiones que pueden ser orales, inyectables, aquí independientemente de las vías, intramuscular, intravenosa, soluciones orales, inyectables, suspensiones, también en su presentación oral o inyectables. Y dentro de los gases solamente encontramos el óxido nítrico, que es un gas anestésico que ya en la actualidad se utiliza poco. Dentro de las vías de administración encontramos las enterales y las parenterales. Las enterales son aquellas vías que están en contacto con el aparato digestivo, es decir, desde la boca hasta el recto. Se dividen en dos, en orales y rectales. Las orales a su vez se dividen en con deglución y sin deglución. Aquí observamos que la sublingual y la bucal son dos vías que nos permiten obtener efectos terapéuticos rápidos, como es la vía sublingual, y efectos locales, como es la vía bucal. En cambio, la vía oral nos permite obtener efectos terapéuticos sistémicos y locales. Y la rectal, básicamente, efectos sistémicos. En la siguiente transparencia vemos algunas diferencias entre ellas. Vemos, por ejemplo, que la vía oral, de acuerdo al tipo de absorción, realmente es muy variable, es incompleta. Generalmente vamos a ver que sufre efecto del primer paso, es decir, se elimina un porcentaje de fármaco por biotransformación, alcanzando concentraciones menores al 100%. Tiene la ventaja, por el contrario, de ser una vía cómoda, no produce daño, es económica y tiene una gran variedad de formas farmacéuticas. Como veíamos, están las grajeas, las cápsulas, las tabletas o comprimidos, granulados, etc. Una gran limitación es que este tipo de vía no se recomienda en pacientes que tengan náusea, vómito, diarrea, estén inconscientes, porque ya requieren de la colaboración del paciente para poder administrarse. En cambio, la vía sublingual es una vía muy rápida, con una latencia terriblemente corta. Por poner un ejemplo, la nitroglicerina, medicamento que ustedes saben se utiliza en pacientes con angina de pecho, el efecto terapéutico aparece en menos de un minuto, es decir, el fármaco ha alcanzado concentraciones terapéuticas en el corazón en menos de 60 segundos. Y esto permite obtener un efecto terapéutico inmediato, sobre todo en este tipo de padecimiento. Además, otra ventaja es que la absorción es casi del 100%,
¿Por qué? Porque evitamos la biotransformación del medicamento en su paso por el hígado. Dentro de sus utilidades tenemos que es inocua, también es cómoda, cuesta un poquito de trabajo en el sentido de que el paciente tiene que guardar por algunos minutos el medicamento abajo de la lengua, pero realmente es un medicamento comparado con otras vías cómoda. Dentro de sus limitaciones, realmente tenemos muy pocos medicamentos, pueden utilizar esta vía. Actualmente se están utilizando otros medicamentos, se están haciendo ensayos sobre todo con analgésicos para poder favorecer el efecto terapéutico. Y otro gran problema es que tenemos muy pocas formas farmacéuticas. Aquí yo mencionaría tabletas sublinguales y solución sublingual. Y finalmente la vía rectal también es una vía, esta que diríamos es intermedia, va de irregular, incompleta. Algunos medicamentos se absorben muy bien, por ejemplo paracetamol. Tiene el gran inconveniente de que el 50% del medicamento puede sufrir biotransformación, el paso a través del hígado. Sin embargo, el paquete vascular que se encuentra en esta zona permite que su absorción sea rápida, la latencia más o menos del efecto terapéutico está entre 15 y 30 minutos, que nos hace que sea una vía también útil. El gran problema es que es muy incómoda, realmente en la etapa adulta muy pocos pacientes gustan de utilizar este tipo de vía de administración. Requiere además de la colaboración. En pacientes inconscientes pues es una buena vía de administración. Pocas formas farmacéuticas, supositorios, enemas, emulsiones, suspensiones. Pero, como hemos mencionado, tiene la gran ventaja de utilizarse en pacientes que tengan náusea o vómito. Otro grupo son las vías parenterales, que aquí básicamente se dividen en dos, por inyección y por aplicación superficial. Por inyección implica el uso de una jeringa para poder administrar el medicamento. Las dividimos en dos grandes grupos, la intradérmica, la subcutánea e intramuscular, las que entran en cavidades como la intrarraquídea, la intraperitoneal, intraarticular e intralesional. Luego tenemos las vías que ocupan el espacio intravascular, la vía intravenosa y la intraarterial, que se utiliza esta última sobre todo para la administración de medios de contraste. Algunas diferencias dentro de estas vías, las más importantes, intravenosa, intramuscular y subcutánea, son: la vía intravenosa tiene la gran ventaja de que evita el proceso de absorción, por lo tanto es una vía donde obtenemos el 100% de la dosis administrada. Es una vía con una latencia ultra corta, si el efecto lo tenemos inmediatamente. Esto es una ventaja, pero al mismo tiempo es una limitación. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el gran problema de que tenemos una alta incidencia de reacciones adversas. Ahí requerimos forzosamente de implementar medidas inmediatas para disminuir la presencia de reacciones adversas a medicamentos. Su gran utilidad es que se emplea en padecimientos de urgencia, donde se requiere de la administración inmediata de medicamentos para alcanzar el efecto terapéutico. Podemos administrar grandes volúmenes, algunos medicamentos pueden ser irritantes. Aquí vale la pena resaltar que estos deben estar previamente diluidos para disminuir efectos a nivel del trayecto venoso. La gran limitación es que requiere de una técnica de administración, capacitación del personal que administra este tipo de esta vía de administración, y realmente comparada con la vía oral es mucho más cara. La vía intramuscular es una vía también que se obtiene un 100% en su absorción, es completa, es rápida, su latencia está entre 2 minutos a 10 minutos. Puede utilizarse preparados farmacéuticos de depósito. El ejemplo clásico es la penicilina benzatínica, que como ustedes saben puede durar hasta 21 días el efecto o la concentraciones terapéuticas. Aquí podemos administrar volúmenes moderados, menos de 5 mililitros, y podemos administrar productos oleosos. Una gran limitación es evitar su uso cuando nuestros pacientes utilicen anticoagulantes. Aquí podríamos generar un hematoma
que nos contraindica este tipo de vía intramuscular. Al igual que la intravenosa, también requiere de una técnica de administración, capacitación de personal y también es costosa simplemente por los insumos que se requieren para su administración. Y finalmente, la vía subcutánea es una vía de administración también rápida, me permite también tener preparados de depósito, la insulina es un ejemplo de esta vía. Tiene la gran utilidad de que me permite concentraciones constantes, absorción y concentración constante, que me permite administrar, como por ejemplo la insulina NPH, cada 12 o cada 24 horas. Un gran problema es que solo podemos administrar volúmenes muy pequeños y tenemos el riesgo de producir necrosis. Dentro de las vías de aplicación superficial tenemos básicamente las que están en piel, que son la cutánea, la transdérmica, bueno, aquí las uñas o la ungueal, y tenemos las que están en contacto directo con la mucosa, la ótica, la oftálmica, nasal, inhalatoria, uretral, se usa poco, y finalmente la vaginal. En estas vías, básicamente lo que se busca es un efecto local, principalmente, a excepción de la vía transdérmica, donde ustedes recordarán, tenemos los parches de nitroglicerina, los parches de nicotina, los parches de escopolamina, donde buscamos los dos un efecto sistémico. Pero en términos generales podemos decir que la aplicación superficial es básicamente para encontrar un efecto tópico o local. Para que un medicamento se pueda absorber, se requiere que tenga 4 características: que sea un ácido o una base débil, que sean de preferencia de bajo peso molecular, liposolubles y no ionizados. Estas 4 características van a permitir que los medicamentos atraviesen la membrana celular o las diversas barreras que van a llevarlo hacia el sitio de acción. Tenemos, por ejemplo, la membrana celular, que como ustedes recordarán está conformada por proteínas, por cadenas de ácidos grasos hidrofóbicos. En algunos casos nos dejan poros, que vamos a ver más adelante, se utilizan para los procesos de filtración, donde por aquí atraviesan los medicamentos, y ahí la importancia es el tamaño molecular. Ven ustedes cómo el poro tiene un diámetro de 7 a 10 Armstrong, lo cual implica que sea una molécula terriblemente pequeña para poder atravesar este poro. Tenemos la difusión facilitada, donde el ejemplo es en la mucosa intestinal. Nosotros tenemos el fármaco, este se une a una proteína acarreadora que lo va a llevar a través de la célula epitelial hacia el plasma, hacia el interior del organismo. La proteína se queda en la célula epitelial, el fármaco atraviesa la membrana y esta proteína acarreadora regresa por más fármaco para estarlo absorbiendo. Tenemos otros mecanismos de translocación o de paso de medicamentos a través de la mucosa. Tenemos la difusión pasiva o el transporte activo, donde a diferencia de las dos primeras, la pasiva y la facilitada, se requiere de gasto de energía, aquí representado por este automóvil, que tenemos el motor y las llantas, que podríamos hacer una analogía con las proteínas acarreadoras. Esta es la única vía de translocación que requiere de energía, de proteínas acarreadoras, y va en contra del gradiente de concentración. Generalmente nuestro organismo, como lo vamos a ver más adelante, lo utiliza para la excreción de medicamentos. Para el proceso de absorción intervienen varios factores. El primero es la irrigación en el sitio de absorción. Y aquí vamos a ver nosotros que entre mayor irrigación tenga el órgano donde el fármaco se esté absorbiendo, tenemos vías muy claras, la intramuscular, por ejemplo, la inhalatoria, la vía respiratoria. Vamos a ver que son vías muy rápidas de absorción de medicamentos por esta gran irrigación en el sitio de absorción. Y esto nos permite tener latencias muy cortas. A diferencia, por ejemplo, de la vía oral, donde realmente ahí la irrigación es muy lenta y obviamente esto va a ocasionar que el medicamento se absorba lentamente. Si esto lo asociamos con la superficie de absorción, también vamos a ver que es directamente proporcional, es decir, a mayor absorción, a mayor superficie de absorción,
nuestro medicamento va a estar en mayor contacto con la mucosa y nos va a permitir una mayor absorción. Aquí tenemos vías que tienen una gran superficie de absorción, como es la vía oral. Otra vía es la vía inhalatoria, que también tiene una gran superficie de absorción. Aquí tenemos los alveolos, que nos dan una gran superficie de absorción. A diferencia de otras vías que tienen una pequeña superficie de absorción, como es la vía sublingual, como es la vía intramuscular, pero la irrigación del sitio de absorción nos permite que este medicamento se absorba rápidamente. El tercer factor es el pH en el sitio de absorción. Aquí vamos a ver que el pH del medio va a jugar un papel fundamental en la ionización del fármaco. Aquí hay que recordar, las moléculas no ionizadas son las que se van a absorber más rápidamente en comparación con las ionizadas. Un dato importante que vale la pena recordar es que las moléculas ácidas son aquellas que nos van a dar un ion, ¿correcto? Van a donar electrones, van a ceder electrones hacia el medio. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la aspirina, donde vamos a ver que la aspirina no ionizada es la que va a atravesar la membrana celular, es la que se va a absorber en primer lugar en comparación con la aspirina ionizada. En la absorción, el pH ácido favorece la absorción de fármacos ácidos. Por ejemplo, acetaminofén, ampicilina, por mencionar algunos. En cambio, el pH alcalino permite la absorción de medicamentos básicos débiles, atropina, diazepam, escopolamina. Esto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que requieren de medicamentos antiácidos, por ejemplo, o que modifican el pH para saber si estos medicamentos se van a ver alterados en su absorción. Otros factores que afectan la vía, y aquí sí me voy a referir exclusivamente a la vía oral, es la motilidad gastrointestinal. Aquí también es inversamente proporcional. Es decir, a mayor motilidad gastrointestinal hay una menor absorción de nuestros fármacos. Aquí la motilidad intestinal es la normal, no es en aquellos pacientes que tengan algún padecimiento. Ustedes saben que la motilidad del intestino depende mucho también de la alimentación. Si tomamos una dieta rica en fibra, nuestra motilidad gastrointestinal va a estar aumentada. Son factores que tenemos que considerar dentro de la historia clínica y que también pueden afectar la terapéutica. Otro factor es la alimentación. Aquí tenemos medicamentos que favorecen la absorción y tenemos medicamentos donde se va a disminuir su absorción. En este último tenemos, por ejemplo, tetraciclinas. Ustedes recordarán, la leche, los productos lácteos disminuyen sensiblemente la absorción de tetraciclinas, ya que el calcio de estos productos, de estos alimentos, se quelan con la tetraciclina e impiden su absorción. Los beta-lactámicos son medicamentos que rápidamente son afectados por los alimentos. Realmente el pH ácido afecta sensiblemente su absorción. El hierro, la digoxina, son medicamentos que no se recomienda su administración con alimentos, aun cuando produce, y ustedes lo saben, reacciones adversas en la mucosa gastrointestinal. Tenemos, por el contrario, medicamentos que se favorece su absorción y nosotros debemos de recomendar a nuestros pacientes que lo tomen con alimentos. Los azoles es un ejemplo, sobre todo de productos de alimentos ácidos, se favorece la absorción de itraconazol, ketoconazol. La grisofulvina, un medicamento que ya se usa poco, se recomendaba tomar con alimentos ricos en grasa para favorecer su absorción, porque es un medicamento que se absorbe con dificultad en la mucosa intestinal. Dentro de los alimentos vale la pena resaltar uno, el jugo de toronja. El jugo de toronja contiene sustancias que van a afectar al citocromo P450, en específico a la isoenzima 3A4, la inhiben, por lo tanto la biotransformación a nivel de la mucosa intestinal se va a ver afectada y esto nos va a permitir que medicamentos que normalmente ahí se biotransforman, ahora
ya no se lleva a cabo este proceso y vamos a alcanzar concentraciones terapéuticas mucho más altas que me van a producir efectos adversos. El primer grupo de medicamentos donde se demostró una interacción con jugo de toronja fueron los bloqueadores de canales de calcio. La nitrendipina fue el primero. Sin embargo, aparecieron muchos más: ciclosporina, cisaprida, sildenafil. Hay que tener mucho cuidado. Las estatinas, por ejemplo, que muchas veces van asociadas con dieta y nuestros pacientes toman jugo de toronja como parte de su dieta, pueden también ocasionar concentraciones altas de estatinas y por lo tanto reacciones adversas graves. Veamos un ejemplo con propranolol. Ven ustedes cómo la línea amarilla es la administración de propranolol sin alimentos, en ayuno. Ahí vemos más o menos que la concentración máxima se alcanza más o menos a las 3 horas. En cambio, con alimentos ya vemos que alcanzamos concentraciones mayores, es la línea roja, y la concentración máxima la vamos a encontrar 1 hora antes, es decir, a las 2 horas. Vean ustedes cómo la cinética, la farmacocinética de los medicamentos se puede ver afectada con la administración de alimentos. ¿Qué otros factores afectan la vía oral? Bueno, la biotransformación a nivel de la mucosa intestinal y hepática, lo hemos mencionado, esto se conoce como efecto del primer paso, es decir, cuando el medicamento se biotransforma antes de alcanzar el torrente circulatorio. El mecanismo que más se utiliza es el sistema microsomal, enzimático microsomal, a través del citocromo P450, ya mencionábamos a nivel del intestino, la isoenzima 3A4 y a nivel hepático también el citocromo, ahí tenemos otras isoenzimas, la 3A4, la 1D, 9, enfermedades gastrointestinales. Aquí básicamente vamos a encontrar a todas las enfermedades que cursan con náusea, con vómito, con diarrea, con síndrome de mala absorción. Entre ellas encontramos infecciones bacterianas, por ejemplo, parasitosis. Aquí vale la pena resaltar a la giardia, la giardiasis, donde me produce a nivel del duodeno un síndrome de mala absorción, es decir, si ni los alimentos se absorben, pues mucho menos los medicamentos. Las neoplasias, como tipo de cáncer, el cáncer gástrico, son factores que van a afectar o modificar también la absorción. Y por último, la interacción con medicamentos, donde básicamente el grupo de antiácidos, el grupo de antihistamínicos H2, ranitidina, famotidina, también me van a afectar la absorción de estos medicamentos porque modifican el pH gástrico de la mucosa, por lo tanto pueden alterar la relación de medicamento o de fármaco ionizado, no ionizado. Bueno, el medicamento ha llegado al torrente circulatorio y ahí vamos a ver que el fármaco va a distribuirse hacia los diversos tejidos del organismo. Aquí vale la pena aclarar, nuestros medicamentos, nuestro fármaco no sabe cuál es el órgano en el cual yo requiero para producir el efecto terapéutico. Por lo tanto, se distribuye en todos los organismos, en todos los tejidos. Esta es la razón fundamental de por qué nosotros podemos encontrar reacciones adversas con un mismo medicamento en otros sitios. Esto se debe a que el medicamento se distribuye en todo el organismo. Vamos a ver que en algunos casos está restringida, como puede ser el sistema nervioso central, como puede ser durante el embarazo, la placenta puede tener algunos medicamentos, pero en términos generales podemos decir que los medicamentos se distribuyen en todo el organismo. ¿Cómo se define la distribución? La distribución es el paso del fármaco desde la sangre hacia los tejidos. Y aquí un parámetro que nos permite distinguir el grado en el cual un medicamento está distribuido en el organismo es lo que conocemos nosotros como volumen aparente de distribución. Una formulita que nos permite determinarlo es la dosis que yo he administrado entre la concentración plasmática al tiempo cero. Realmente nosotros no tenemos que preocuparnos. Como ustedes ven, cualquier libro de farmacología pues puede tener el volumen, nos indica cuál es el volumen aparente de distribución. Aquí lo que a mí me gustaría que ustedes entendieran
es el hecho de, bueno, estos números, ¿qué significan? ¿No? Yo aquí les pregunto, por ejemplo, la heparina, la furosemide, la amoxicilina, ¿me pueden ustedes decir en qué tejidos o en qué espacio se distribuye a través del número o del volumen de distribución? Por ejemplo, heparina tiene 58 milésimas. ¿Qué me indica ese valor? De litros por kilogramo de peso. ¿Qué me indica ese valor? ¿Hasta qué espacio se ha distribuido este medicamento? O por el contrario, itraconazol, ven ustedes, tiene 14 litros por kilogramo. Si ustedes multiplican por el peso normal de un adulto, 70 kilogramos, nos va a dar una cantidad realmente que no se explicaría en ningún ser humano. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, el organismo se divide en 3 compartimentos: el espacio intravascular, el espacio extracelular que incluye el espacio intravascular e intersticial, y tenemos el agua corporal total. Además del espacio intracelular tenemos el espacio extracelular, es decir, todo el organismo. Y tenemos algunos valores. En el espacio intravascular, valores menores a 6 centésimas de litro por kilogramo de peso me indica que el medicamento se encuentra en el espacio intravascular. Valores por arriba de 6 centésimas hasta 20 centésimas de litro por kilogramo de peso me indica que se encuentra en el espacio extracelular. Y valores mayores a 20 centésimas de litro por kilogramo de peso me indican que se han distribuido en todo el organismo, es decir, lo encontramos en agua corporal total. Si ustedes tienen estos valores, ahora sí me van a poder ustedes contestar hasta qué espacio se distribuyeron estos medicamentos. Por ejemplo, la heparina, que es menos de 6 centésimas, lo vamos a encontrar en el espacio intravascular, y qué bueno que lo encontramos en el espacio intravascular. Ustedes recordarán que ahí es donde necesitamos que produzca su efecto terapéutico como un medicamento anticoagulante. Furosemide, tenemos 11 centésimas, lo encontramos en el agua extracelular, y luego vean ustedes, la mayoría de los medicamentos alcanzan concentraciones en todo el organismo: amoxicilina, eritromicina, acetaminofén, enalapril e itraconazol, lo encontramos en todo el organismo. La mayoría de los medicamentos van a alcanzar el agua corporal total. Eso indica que se están distribuyendo en todo el organismo y alcanzan concentraciones en varios tejidos. Sin embargo, no debemos de olvidar las reacciones adversas a medicamentos, que también es un factor fundamental de seguridad en nuestros pacientes. ¿Qué factores intervienen en la distribución de un medicamento? Bueno, el primero es el gasto cardíaco, ¿verdad? Aquí ustedes saben que este gasto cardíaco se distribuye de manera irregular en nuestro organismo. Hay tejidos y órganos que tienen un mayor consumo de este gasto cardíaco. El cerebro, el hígado, el músculo estriado, el riñón, son órganos donde el gasto cardíaco lo vamos a encontrar en una mayor proporción en comparación a otros tejidos, como puede ser la piel o algunas mucosas. También la irrigación sanguínea. Si el aporte de sangre a esos órganos se encuentra disminuido, obviamente la distribución se va a ver afectada. El volumen tisular, también el tamaño de este tejido, por ejemplo, el intestino, realmente su distribución ahí también es irregular, sobre todo ya una vez que ha pasado de la sangre hacia el aparato digestivo. Sin embargo, 2 factores son fundamentales: la liposolubilidad del fármaco, y aquí recuerdo a ustedes, las moléculas no ionizadas son las moléculas que atraviesan la membrana celular. Entonces, el pH que encontramos en la sangre versus el del líquido intracelular nos va a dar una relación, un coeficiente de partición sangre-tejido, que nos va a permitir establecer la distribución o la preferencia que tienen los fármacos por algunos tejidos. Aquí yo les muestro algunos de ellos, por ejemplo, itraconazol, ketoconazol. Bueno, son medicamentos que tienen preferencia por la queratina, la piel, las uñas, y eso nos ayuda para utilizarlo en las micosis,
las dermatofitosis, porque alcanzan concentraciones importantes en la piel. Tenemos los anestésicos intravenosos e inhalatorios. Ustedes saben que estos medicamentos tienen preferencia por el sistema nervioso central, de ahí que se utilicen para producir el efecto anestésico. Un grupo de medicamentos que me gusta son los digitálicos, porque estos tienen preferencia cardiovascular. Si nosotros tenemos una concentración en plasma de 1, nosotros vamos a tener una concentración en corazón de 30. Entonces vean que el corazón tiene concentraciones importantes de digoxina. Ahí va a producir su efecto terapéutico, eso es verdad, inotrópico positivo, pero también es causa de reacciones adversas graves que requieren muchas veces de un tratamiento inmediato con atropina y en algunos casos hasta cloruro de potasio. Los aminoglucósidos es otro grupo bonito de medicamentos. Aquí vamos a ver que tiene preferencia por dos tejidos. Uno, ustedes lo conocen, a nivel renal, muchas veces ahí requerimos de que produzca su efecto antimicrobiano, pero otro lugar importante es a nivel óptico. Aquí vamos a encontrar que por un valor de 1 en plasma, nosotros vamos a tener 8 en oído interno, y ahí produce un efecto de ototoxicidad. Cloroquina, eritromicina tienen preferencia por el hígado. Aquí básicamente la cloroquina, ustedes lo saben, se utiliza para el paludismo y ahí explico un poquito su efecto terapéutico, y eritromicina, ahí podemos tener efectos adversos importantes. Tetraciclinas, el mismo calcio, tienen preferencia por hueso, dientes. Es importante pues conocer cuáles son los sitios de distribución que tienen nuestros diversos medicamentos, porque esto nos explica, primero, dónde van a producir su efecto terapéutico y, en segundo lugar, dónde pueden producir reacciones adversas. ¿Qué factores pueden modificar la distribución? Bueno, la edad es uno de ellos. Aquí vamos a encontrar que los extremos de la vida, los niños, los neonatos, niños, pues van a cursar generalmente con hipoalbuminemia, es decir, van a ver concentraciones bajas de proteínas plasmáticas, lo cual me va a permitir que los medicamentos tengan concentraciones mayores. Ante la falta de proteínas plasmáticas a los cuales se unan estos medicamentos, vamos a alcanzar concentraciones plasmáticas altas que me pueden producir reacciones adversas al alcanzar concentraciones mayores en estos tejidos. Por el contrario, en los ancianos también vamos a ver que es factible que se produzcan reacciones adversas por una mayor concentración plasmática y por ende tisular de los fármacos. También encontramos ahí hipoalbuminemia, es decir, una concentración baja de albúmina, que es de las principales proteínas plasmáticas a las cuales se unen nuestros fármacos. Ahora bien, enfermedades que cursen con hipoalbuminemia, como puede ser la cirrosis hepática, la glomerulonefritis, también se va a ver afectada la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas y nos puede producir reacciones adversas. Las bilirrubinas también son sustancias que se unen a proteínas plasmáticas y que también pueden afectar la unión a proteínas plasmáticas, del fármaco a las proteínas plasmáticas. Y por último tenemos la interacción con otros medicamentos. Aquí básicamente los medicamentos que tengan alta unión a proteínas plasmáticas, y cuando digo alta es mayor del 95% de unión a proteínas plasmáticas, van a competir por estas proteínas plasmáticas, y una de ellas, generalmente la que tenga una mejor liposolubilidad, se va a unir a la proteína plasmática, y la otra, el otro medicamento, va a quedar libre en el organismo, que se va a expresar con concentraciones mucho más altas, por ende una mayor concentración hacia los tejidos que pudiera explicarme algunas reacciones adversas. Aquí es importante que ustedes recuerden que en interacción con otros medicamentos solo toma importancia en medicamentos que se unan altamente a proteínas plasmáticas, más del 90% para algunos medicamentos. Benzodiazepinas, por ejemplo, es uno de los grupos que tiene una alta unión a proteínas, y de ahí no se recomienda administrarlo con
por ejemplo, con anticoagulantes, con anticonvulsivantes, que también tienen una alta unión a proteínas plasmáticas. El embarazo es un factor que también puede afectar la distribución de los fármacos. Aquí no solo porque hay un elemento más, ¿verdad? El feto, el bebé que está creciendo en el organismo dentro de la madre, sino que también el mismo hecho del embarazo me va a afectar otros parámetros. Va a haber también una disminución de proteínas plasmáticas, va a haber un aumento en el flujo sanguíneo que me va a afectar la distribución hacia los tejidos, un aumento en el líquido extracelular. Esto va a ocasionar que el fármaco permanezca más tiempo en este espacio, una presencia de líquido amniótico como otro compartimento el cual tiene que ocupar, el mismo comportamiento placentario. La placenta, vamos a ver, también tiende a participar en la distribución. Algunos fármacos ahí se van a quedar, otros van a llegar al bebé. Y obviamente también el compartimento fetal, donde el bebé también va a tener distribución de este medicamento dentro de su organismo. Esto nos explica sobre todo reacciones adversas, teratogénesis, sobre todo si lo administramos en primer trimestre del embarazo. Aquí, dato importante, todos los medicamentos que estén clasificados de acuerdo a la FDA con el valor de X están contraindicados en el embarazo debido a que alcanzan concentraciones importantes en los tejidos y pueden afectar el desarrollo y crecimiento de los diversos órganos y tejidos en el bebé. Estos efectos me van a disminuir la unión a proteínas plasmáticas de los fármacos y por lo tanto me va a aumentar el volumen aparente. Como ustedes ven, la absorción y la distribución son dos factores fundamentales en la farmacocinética de los medicamentos. El conocer los factores que afectan la absorción, como puede ser simplemente la náusea, el vómito, la diarrea, o enfermedades mucho más graves como la hipoalbuminemia, que modifican la concentración plasmática de los fármacos en el organismo.